En el primer programa de febrero le trajimos la segunda parte del especial sobre la corrupción dentro del sistema de transporte público. Esta corrupción ha llevado a que el servicio de buses en Guatemala sea uno de los peores en América Latina, a pesar de contar con un subsidio del gobierno de más de 35 millones de quetzales mensuales. Existen vejaciones, choferes, mareros que ingresan en los autobuses a causar terror. Y todos los días, el irrespeto por los pasajeros de la tercera edad y hasta los homicidios son el diario vivir de más de 2 millones de guatemaltecos que utilizan el transporte colectivo. La relación del dinero que se ha dado del pueblo de Guatemala ha significado una contraposición o un revés en donde el usuario solamente ha tenido violencia en el transporte colectivo, ha tenido malos tratos, autobuses totalmente desgastados, inservibles, muchos de ellos, y contaminación también. Eso es un diario vivir de 2 millones de guatemaltecos cada día. El usuario de transporte público diariamente, desde las tempranas horas de la madrugada, se enfrenta con falta de autobuses, buses sobrecargados, malos tratos, hacinamiento en los mismos, cobros excesivos, también irregularidad en la prestación de servicio. A veces a discreción cortan las rutas, entonces es muy difícil estar planificando el llegar al colegio o al puesto de trabajo en esas condiciones. El servicio, la calidad es terrible. Nosotros lo sabemos, nosotros no lo hemos negado, pero también la causa es la falta de recursos. Ahorita, por ejemplo, yo mencioné en el tema de Transurbano que Transurbano no ha sido extorsionado en toda la época que tiene, ya casi de 5 años, si no me equivoco en el tiempo, pero más o menos 5 años. Entonces resulta que cuando el empresario ya fue extorsionado, ya no maneja y entonces manda al piloto, y el piloto es extorsionado y todos los pilotos que nosotros considerábamos de buena calidad ya no existen. Lamentablemente han habido violaciones de señoritas de 13 años a 22, que lamentablemente pues pilotos y ayudantes han abusado de ellas. Les dicen de que les van a dar un jalón y las encierran y las llevan hasta el fondo, digamos, del final de una colonia, y ahí hacen y deshacen de las señoritas usuarias. ¿Por qué no hay pilotos? Porque los únicos que pueden trabajar en las áreas rojas son los mismos integrantes de las maras. Miren, es terrible lo que yo les estoy diciendo, pero es una realidad. Las mismas personas que viven en las áreas donde asaltan los delincuentes, solo ellos pueden trabajar. Hay rutas en las que si llega un piloto de otro lado, pues lo matan. Imagínense qué servicio podemos tener así. Cuando lo miran a uno con su bastón, no sé, no le paran a uno. Y si no quieren que al pedalazo se suba uno, y uno ya no puede subirse al rayo, ¿va? Y otra cosa, que le miran al bastón a uno, ya ni le paran porque creen que uno no va a pagar. A pesar de que le miran a uno la mano si lleva el billete, ¿va? El subsidio de las personas de la tercera edad o adultos mayores significa discriminación realmente para ellos, malos tratos de parte de pilotos y ayudantes de transporte público. Esto ha significado más de 147 millones de quetzales prácticamente tirados a la basura, en donde inclusive a pesar de tener su carnet y su documentación en orden, los adultos mayores no les permiten abordar las unidades de transporte y les dan un trato de tercera categoría. Eso ha significado para las personas mayores realmente estas cantidades multimillonarias. Yo fui a ver a Jesús aquí a las Beatas de Belén, me vine a pie sobre la 9ª, subí la 17 para entrar aquí, cuando unos hombres, ¿qué le vas a hacer? Le dijo, si no lleva, le dijo, y dijo una palabrota, ¿no? Madre Santísima, dijeron entre mí. Y en eso solo me tocó, ay, pues cómo se siente mal uno. Ay, yo venía con ganas de bañarme porque sentía, ay no, que se siente feo. Feo, feo. Ahora imagínese, ay, que lo violen a uno. Y una patojita, ay Dios, qué pecado, qué triste. Pues yo en la expansión Milenio, o sea, Transurbano, trabajé 3 años. A mí me despidieron porque supuestamente
ellos aducen que yo tuve una unidad en la Alameda 4 horas. Eso fue mi despido y no, como le digo, no me dijeron, mire esto y esto, no, que solo está despedido. Entonces tengo ahorita aproximadamente casi año y medio de estar solicitando mis prestaciones. A mí en la empresa pues me dio un infarto y ni eso tomaron en cuenta. Y hasta la fecha no hay ninguna resolución de que yo ya tengo como 2 amparos de que el juzgado de trabajo les indicó que me pagaran y no me han pagado. Como aproximadamente ya tengo como año o 8 meses de ya no trabajar, entonces automáticamente el IX no tengo derecho a IX. Yo tengo que ver cómo me las ingenio para poder comprar mi medicamento, que es caro. Bueno. Entonces ese es el problema que tengo ahorita. Ellos me contrataron 50 agentes, cada factura era de 175,000. Fue el mes de julio, agosto y septiembre. Al final la deuda es de 525,000 que me adeudan desde el mes de septiembre del 2012. Los expertos también nos hablan sobre la urgencia de fiscalizar y terminar con este nefasto subsidio. Esto es lo que nos dicen. Existe la entidad que se encarga de regular el transporte público en la Ciudad de Guatemala, que es la Superintendencia de Transporte Público, STP, pero debiera de fortalecerse aún más porque la cantidad de personas que están prestando este tipo de supervisión resulta insuficiente para la cantidad de abusos que se dan diariamente. Uno de ellos es asientos en mal estado, en donde se lastiman usuarios de transporte colectivo diariamente, se daña su vestuario, su ropa, también llantas lisas, autobuses que hasta en época de lluvia se llueve más adentro del autobús que afuera. Otro caso que se da es el piso del autobús está despegado y se entra la contaminación, el smog de este autobús, que generalmente tiene poco o mal mantenimiento. Consideramos de que realmente pues se debe de tomar en cuenta ya con más seriedad este tipo de abusos y sancionar a los infractores, porque realmente esto es lo que hace falta. Vemos pilotos ebrios, vemos pilotos que no son adecuados a la edad para el manejo de estas unidades. Vemos pilotos también que no portan papeles, entonces ellos deben ser sancionados y retirados. Y realmente la unidad, que es el propietario, pues el que debe de realmente clasificar a su gente, ¿verdad? En el segundo programa de febrero, Informe Especial le trajo una investigación que mostró cómo la secretividad con la que se manejan las contrataciones en el Congreso nos ha llevado a la peor crisis de la historia. Un director de protocolo del Congreso duplica el salario de un canciller. Y así es como Víctor Alburez percibe un salario de 64,900 quetzales mensuales, cifra que duplica el salario del ministro de Relaciones Exteriores, quien percibe 32,000 mensuales. Este tipo de contratos leoninos y el despilfarro se ha convertido en el modus vivendi de los parlamentarios, y sus empleados han llevado a que el presupuesto del Congreso llegue a 505 millones que tenía en el 2012 hasta alcanzar 535 millones en 2013. Nuestro hashtag Depuración Congreso ocasionó que más de 180,000 usuarios de las redes se pronunciaran a favor que el Congreso sea limpiado y depurado. Lo que aquí está ocurriendo es que lo que se aflora es el chantaje que ha habido en la negociación entre sindicalistas que se han dedicado a la extorsión y políticos que han permitido que ello ocurra. Esa connivencia de dos malos personajes que existen en el país que han concurrido para explotar a todos los que pagamos impuestos. Lo peor de todo, ni siquiera es lo que ganan, que ya es lamentable, ya es algo escandaloso. Lo peor de todo es que en este país se muere la gente de hambre, mientras ellos, que con sus discursos hablan del pueblo, de los pobres, del voto y de conseguir recursos para ayudar a los más necesitados,
estamos viendo exactamente lo que hace. Es absolutamente deplorable. No creo que haya otra expresión que lo pueda dejar más claro. Es preocupante y alarmante que en el Congreso de la República, uno de los 3 poderes del Estado, se tenga una práctica de utilizar las contrataciones de personal como una forma de pagar favores, como una forma de corrupción, y definitivamente con los nuevos acontecimientos que han salido desde la Junta Directiva y el presidente nuevo del Congreso, esperamos que haya un cambio profundo en la institución del Congreso. Y no podemos dejar de lado la denuncia del perverso pacto que creó el cuestionado exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi junto con la bancada de Sandra Torres de la UNI. Sinibaldi liderando la bancada del MR y con el apoyo de expatriotas y ex-FRJistas tan corruptos como Arístides Crespo, Iván Arévalo y Ronald Sierra, consiguió cooptar todas las direcciones legislativas a su favor y a cambio de ello llevar a Mario Taracena a la presidencia del Congreso. Pactos sucios y políticos de antaño que hoy día regresan con prácticas perversas para tener una junta directiva que quedó conformada de la siguiente manera. Primer secretario Carlos Barreda y segundo secretario Luis Contreras, ambos de la UNE y el MR. La primera es, todo es negociable en el Congreso. No hay valores, no hay principios, no hay méritos, no hay absolutamente nada. Y el señor Taracena, que hay que reconocer que es el único diputado denunciado por misógino y por atentados contra la mujer y delitos que hemos visto, bien es verdad que no lo condenaron en ninguno, pero no menos cierto que existieron la denuncia, llegue a esos lugares, lo que demuestra es que aquí detrás de bambalinas se cuece algo. ¿Qué creo yo que es? Y lo voy a decir claro. Esto es una maniobra de la UNE por quedarse con el poder. Una maniobra de la UNE, de un partido político que ha perdido estas elecciones, que viene contaminado de 2012 y que evidentemente no le quedaba de otra que jugar estas bazas. Estamos viendo ahora cómo se aprueban determinadas cosas, cómo se negocian determinadas leyes, y lo que vamos a ir viendo es cómo la UNE se va posicionando para las próximas elecciones. Algo lamentable en política, pero que está pasando, y lo que yo deseo es que la ciudadanía se dé cuenta y estos cambios que se emprendieron en abril 2015 no se queden en el tintero. Independientemente de los esfuerzos que se quieran hacer para encubrir a posibles responsables de hechos de corrupción, en este caso, yo creo que no pasan por ese arreglo. Ya si hay causas y procesos iniciados, yo confío mucho en el trabajo que puede hacer la CICIG y el Ministerio Público, y evidentemente yo no creo, estoy convencido de que el Congreso tenga influencia como para detener investigaciones de esas instancias. Y la primera pregunta en redes sociales fue: ¿cree usted que el Congreso debe de ser depurado? ¿Y cómo? Utilizamos el hashtag Depuración Congreso, hashtag Informe Especial. Esto nos contestaron. José Cáceres nos dice que sí debe ser depurado el Congreso, como con 2 diputados por departamento, reduciendo salarios en 75%, 0 asesores, 0 secretarias y solo un asistente por diputado con salario razonable. Además, dice que lo más importante es encarcelar a los responsables de las plazas fantasmas, comenzando con expresidentes del Congreso del 2000 a la fecha. Mientras que Carmen Ajcú nos dice que no deben contratarse asesores, ujier y secretaría para cada diputado. Es importante para ella no servirse del Congreso y que las demás plazas sean otorgadas en un proceso de selección y no por cuello o pago de favores con un sueldo mínimo. Y nuestra siguiente pregunta fue: como ciudadanos, ¿cómo podemos fiscalizar el Congreso? Ese Congreso donde existen plazas fantasmas, sobresueldos y mucha corrupción. Y las respuestas son innovadoras y necesarias. Vean lo que nos dijeron. José Cáceres nos dice que debemos hacer mensualmente que el Congreso publique en los medios de comunicación el detalle de sus ingresos y egresos,
una medida que definitivamente es urgente. Fabián Pira asegura que lo primero es la transparencia, poner todo lo importante para la población en el portal del Congreso. Eso incluye la publicación de los sueldos y las personas que trabajan con sus datos completos. Acá en Informe Especial, los expertos nos hablan y nos dicen qué podemos hacer. Para lograr un cambio profundo en el Congreso y asegurarnos que los diputados se dediquen a sus funciones básicas de legislar y de fiscalizar, que es el propósito de que exista el Congreso de la República, realmente hay que tomar acciones importantes desde diferentes ángulos o diferentes actores de la sociedad. Las instituciones de la sociedad civil, como Guatemala Visible y muchas otras que se mantienen activas, deben mantenerse comunicando, informando, vigilantes, preocupados y muy pendientes, activos en el Congreso. Y por el otro lado, la ciudadanía juega un rol muy importante. Sin la ciudadanía activa, las actividades que hace la sociedad civil no tienen el mismo impacto y la misma fuerza. Una práctica que hemos encontrado en los órganos de justicia y los órganos de control es que requieren de casos completamente documentados e incluso procesos finalizados, condenados o en firme para poder actuar. De hecho, vimos entre las inscripciones que tal vez hubo en el Tribunal Supremo Electoral y luego cuando ya era hora de dar posesión, vimos un avance en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Y creo que igual vemos cierto avance ahora con la Junta Directiva del Congreso sacando a luz pública cuáles son los salarios de los empleados del Congreso. Yo creo que lo que pasa es de que estamos evolucionando. Si a todas luces hay un funcionario que es contratista del Estado, hay pruebas, hay denuncias, se hacen públicas, debe haber un organismo que tiene que tomar la acción, alguien lo tiene que decidir. Carlos Menocal y Ronaldo Robles estuvieron contratados en el 2015 como asesores en el Congreso con un salario de 18,000 quetzales cada uno. Sin embargo, su función principal y paralela era dirigir la comunicación de la campaña de Sandra Torres de la UNE. Un trabajo doble. Por su parte, Fridel de León, quien se desempeñó como vocero de Manuel Valdizón, cobró 10,000 quetzales por supuestamente trabajar en el Congreso. Hoy la suerte vuelve a estar del lado de Menocal y Robles, pues el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, los contrata como encargados de comunicación de esta entidad con salarios de 30,000 quetzales. Hoy por hoy en el Congreso no hay manera de impedir que esto suceda, este caso como el que mencionas. De hecho, incluso hasta ellos podrían decir, nosotros sí estábamos trabajando, no para el Congreso, para una campaña política, como tú bien lo señalas, pero por lo menos pueden decir, estamos trabajando. Lo que estamos hablando es que esa opacidad se prestó para eso, para gente que ni siquiera trabaja, ni siquiera para alguien más, pongámoslo así de crudo y de cruel. Simplemente, como hacía la secretaria de MUADI, llegaban a cobrar un salario por el cual no habían movido un dedo. Los 011 son los permanentes, es decir, es gente que es permanente, no tiene que firmar contrato año con año, sino que está ahí y que goza de todas sus prestaciones laborales. Tiene bono 14, indemnización, etcétera. Los 029 son los que son supuestamente ese reglón es para contratar profesionales calificados. Y el 022 es igual que el 029, solo que sí tiene prestaciones. O sea, es un contrato profesional que está sujeto a ser renovado cada año, pero con prestaciones. El 011, el caso del Congreso, digamos, creció mucho, pero en la mayoría de instituciones del Estado lo que ha crecido es el 029 y el 022. El 011 no ha crecido mucho en otras instituciones, a diferencia del Congreso.
Cuando lo que tenemos entonces después de esto es un gran desorden de personal, porque recordemos que los 011 sí están obligados a rendir cuentas a la Contraloría, son los únicos que pueden firmar contratos, pero normalmente son los que ganan menos. Mientras que un agente de la Policía Municipal de Tránsito gana 5.300 quetzales mensuales, la corrupción y el abuso en el Congreso no tiene límites. ¿Sabía usted que con los 8.3 millones de quetzales que todos los meses pagan en el Congreso por los asesores de diputados, podríamos haber pagado el salario de 1.583 policías municipal de tránsito o bien 2.528 agentes de la Policía Nacional Civil en un país que está urgido de seguridad? Uno de los problemas que hemos tenido en el hospital es que carecemos de lavamanos suficientes, carecemos de lo que es un buen sistema de drenaje, carecemos de agua en muchos sitios, paredes que se nos están prácticamente acabando por el tipo de limpiezas terminales que debemos hacer. Yo le diría a usted que si utilizáramos esos 8.3 millones al mes, en 3 meses podríamos nosotros tener lo que requerimos en el hospital para tener una inversión en mantenimiento. Es decir, podríamos tener unos 24 millones de quetzales que podrían servirnos efectivamente para poder hacer algo mejor dentro del hospital. Definitivamente el impacto en las comunidades, que es el enfoque de trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? Podría ser altísimo en función de viviendas. Una cantidad como la que se estima en función de las contrataciones del Congreso podría funcionar para el beneficio de más de 600 familias. Estamos hablando de más de 600 viviendas y si esto lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que están en cada núcleo familiar, estamos hablando de miles de personas que pudiesen ser beneficiadas en función de la dignidad de su vida, ¿verdad? Por la manera precaria en la que viven a una vivienda más digna. Montos como estos podrían funcionar para la ejecución de proyectos, ya sea de infraestructura, educación, etcétera, que, por ejemplo, gestionados por la comunidad y por voluntarios. Podríamos hablar de proyectos de 50.000 quetzales, estamos hablando de más de 150 proyectos comunitarios. En función de la dimensión de la pobreza, ¿verdad? Salud, educación, infraestructura, que podrían beneficiar a más de una familia, sino a comunidades enteras, ¿verdad? Le preguntamos a nuestra audiencia qué sugiere usted que podemos hacer para fiscalizar al Congreso. Esto fue lo que nos respondieron. Utilizamos el hashtag Depuración Congreso, hashtag Informe Especial. Coralia Díaz nos dicen que reciban un sueldo mínimo, que trabajen, que paguen su almuerzo o lo lleven de su casa, pero que no les den viáticos ni ningún gasto. Mientras que Fabián Pira considera que participar en Guate Compras, transparentando todas las compras que se realicen de bienes y servicios, es una opción. Además, exige que el presidente del Congreso publique todas las contrataciones 011, 028 y 022, así como el presupuesto del Congreso en el portal, tal y como lo ofreció. Otra de nuestras preguntas fue esos 532 millones de quetzales que los diputados gastaron en sus asesores, ¿cómo pueden ser invertidos en otros rubros que causen gran impacto para Guatemala? Que al día de hoy no lo han tenido. Fueron miles de respuestas y aquí colocamos algunas de las más interesantes. Bajo el hashtag Depuración Congreso, hashtag Informe Especial, usted puede seguir participando en este programa donde su aporte y su opinión es muy importante para nuestra investigación. Edwin Otoño el Chiquita nos dice que es necesario que el pueblo dé soluciones porque no es justo que los niños mueran por desnutrición y reciban clases en hacinamientos, así como falta de maestros. Mientras que los diputados gastan nuestros impuestos, exige que se bajen el sueldo para ver si les gusta,
seguir por varias legislaturas ganando dinero fácil. Manuel Cruz nos dice: ¡qué barbaridad! Los grandes sueldos y las escuelas de adobe con palos y nylon y los hospitales sin nada de medicinas. No podemos permitir ningún retroceso, al contrario, se está demostrando que hay un país que está cambiando, pero todavía le falta mucho por cambiar. Y entonces, mientras más vigilantes y activos nos mantengamos los ciudadanos, más vamos a garantizar que este proceso que apenas arranca en cambio, realmente se vaya fortaleciendo y terminando en instituciones fuertes que cumplen su función con funcionarios públicos que están al servicio de la población. Es indispensable que la sociedad civil entienda cuál es nuestro rol en función de la información que existe dentro de las organizaciones públicas del país, y de esa manera poder generar denuncias con propuestas claras y exigir que las gestiones públicas se generen de una manera transparente. Soy Silvia Jereda en Informe Especial, lo espero la próxima semana y lo invito a participar en este nuevo formato donde usted es parte de nuestras investigaciones. Puede escribirme en el Facebook de Informe Especial con Silvia Jereda, mi Facebook Silvia Jereda, o utilizando Twitter S. Jereda. Gracias por su sintonía. Seguimos la próxima semana con las mejores investigaciones.